Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química orgánica. El tema de hoy que vamos a revisar son alcoholes y fenoles. ¿Por qué es importante revisar esto? Ya lo vamos a ir revisando en el transcurso como vamos avanzando la presentación. Entonces vamos a empezar con el tema de alcoholes. Eh, Hablemos de las propiedades físicas. Los alcoholes son solubles en agua debido a que sus enlaces de puentes de hidrógeno. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando aumenta la cantidad de carbonos, disminuye la solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más eh, cantidad de carbonos, menos es soluble, no se va a disolver en agua, ¿sí? Entonces son compuestos incoloros, significa que no tiene un color específico, sino es un color transparente, tipo color de agua. Los puntos de ebullición son más altos debido a la presencia del grupo hidroxilo. ¿Cuál es el grupo hidroxilo? Nosotros vamos a encontrar este grupo en todos los alcoholes, que es muy característico. Grupo OH. Ese es el grupo hidroxilo, ¿sí? Una característica de los alcoholes. Si ven un OH en algún ejercicio, en alguna cadena, fijo es un alcohol. Bien, entonces avanzamos. En cuanto a los alcoholes, podemos ir mencionando que son muy parecidos a los hidrocarburos. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente se sustituyen a los átomos de hidrógeno por los grupos OH. Entonces, este grupo OH se lo conoce como hidróxilo, ¿sí? ¿Cómo se nombran? Vamos a hablar de esto. Se elige como Bueno, primero lo que deben realizar es identificar la cadena principal. ¿Cómo se identifica? La que tenga mayor número de carbonos, pero a su vez esta cadena debe contener el grupo OH, ¿sí? Y esa sería la cadena principal. Por ejemplo, aquí tenemos que... Aquí, listo. Entonces, por ejemplo, nosotros al inicio deberíamos tener un CH3. Luego, arribita aquí, tendríamos otro CH2. Aquí, un CH2. Acá, un CH2. Aquí, un CH. Acá, otro CH. Y acá, un CH3. ¿Sí? ¿Qué significa estas líneas o estas dos rayas de ahí? Significa que ahí hay un radical. Y vemos que aquí está el grupo OH, el grupo hidróxilo. La cadena principal sería lo que está más larga y quien contiene al grupo OH, ¿sí? Ejemplo, acá pasa lo mismo. La cadena principal es esa porque tiene el grupo OH y es la más larga, ¿sí? Avanzamos. Después, ¿qué se hace? Se enumera la cadena principal teniendo en cuenta el grupo OH. ¿Qué significa esto? Por donde está el grupo OH, yo empiezo a numerar. Por donde esté más cerca al primer carbono, a los extremos, al carbono que esté en los extremos. Mire, ahora entonces diré, si empiezo por este lado o empiezo por este lado. ¿Por dónde está más cerca el grupo OH? Y digo, el grupo OH está aquí, está más cerca a este primer carbono. Entonces empiezo por ese lado a numerarlo. Sí, pasa lo mismo en el otro ejercicio. ¿Por dónde debería empezar? Por este lado porque está más próximo al grupo OH. Si empezaría desde el otro lado me queda muy lejos. Entonces por eso no se recomienda hacer este detalle. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por donde esté más cerca al grupo OH. Bien, continuamos. El siguiente paso es: el nombre del alcohol se construye cambiando la terminación O de un alcano normal, pero esto lo hace terminar en ol. Veamos qué quiere decir. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 7 carbonos. Para 7 carbonos, ¿cuál es la nomenclatura? Es un heptano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La última O se lo cambia por una terminación en ol. ¿Sí?
y se vuelve el alcohol. En este caso el primer ejercicio sería un heptanol, lo que tendríamos. En el otro ejercicio tendríamos 8. Para 8 es un octano. Pero como la regla me dice que la O, la última, la letra O, debo cambiarlo por las dos que son ol, debo aumentar únicamente una L y sería un octanol, ¿sí? Eso es todo. Ahora, ¿qué pasa con estos radicales? Identifico cuántos radicales, qué radicales de este, por ejemplo, aquí hay un carbono y acá hay otro carbono. Entonces, si tengo dos carbonos, sé que tengo un etil. Entonces, en este caso tengo un etil. ¿Y cómo nombro? Siempre empiezo por los radicales. En este ejercicio nos indica que este radical está en el carbono número 3. Entonces empezaría poniendo 3, etil, y de ahí pongo el nombre de la cadena, identifico en dónde está el grupo OH, en este caso está el 2, escribo 2 y de ahí sí el nombre de la cadena principal. En esta ocasión tenemos que es 7, así que pondría heptanol. Va a ser lo mismo con el otro ejercicio. Miren, 3 etil, como les mencionaba en el primer ejercicio, 3 etil. Luego 2 indicando en qué carbono está el grupo OH. Y me dice que está acá. Entonces en el carbono número 2. Y de ahí pongo la cadena, el nombre de la cadena principal, que en este caso es heptano. Pero como es un alcohol, lo hago terminar en ol, ¿sí? Y siempre empezando por los radicales. Pasa lo mismo en el otro ejercicio. Digo que en el carbono número 2 tengo un propil. 1, 2 y 3 carbonos. Listo. Entonces, cuando tengo 3 carbonos, es un propil. Luego de indicar en dónde está el radical, indico en qué carbono está el grupo OH. El grupo OH en este ejercicio me indica que está en el carbono número 1. Así que lo pongo acá 1. ¿Sí? Y de ahí número o nombro la cadena principal, que en este caso tengo 8. Así que para 8 es un octano, pero como es un alcohol lo hago terminar en ol, ¿sí? Y es por eso que queda de esta forma. Sí, es todo. Entonces avanzamos. Y ponemos un ejemplo. ¿Cómo llamaríamos a este primer ejercicio? Tiene, miren, un carbono, 2 carbonos y un grupo OH. Primero identificamos la cadena principal, que en este caso sería esta. Y de ahí simplemente, en este caso nos da absolutamente, bueno, empezaríamos a numerar por este lado de acá, 1, 2, pero en este caso no es necesario. Pero bueno, en ese sentido podríamos decir que el primer ejercicio se podría denominar o llamar, porque tiene 2 carbonos, un etanol, ¿sí? Porque para 2 carbonos sabemos que es un etano, pero como es un alcohol, gracias a este grupo OH que está en la cadena, lo hace terminar en ol, ¿sí? El segundo ejercicio tiene 3 carbonos, 1, 2 y 3. Tiene 3 carbonos, entonces, ¿en qué carbono está el grupo OH? Lo identifico en dónde está y digo, ok, está en el de la mitad. ¿Por dónde puedo numerar? Si empiezo por este lado o empezar en este lado. Me da absolutamente igual por donde empiece, porque si empiezo por el lado de acá, pues llego al mismo carbono, me da igual. Entonces puedo empezar por donde gustemos. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué debo nombrar primero? En dónde está el grupo hidróxido y luego nombro la cadena principal. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver. Que sería 2, porque en el carbono número 2 tengo el grupo OH y de ahí nombro la cadena principal, que en este caso es un propano. Pero como es un alcohol, lo hago terminar en ol, ¿sí? Veamos el siguiente ejercicio. Tengo 3 metil,
Primero identifico radicales, perdón, la cadena principal. En este caso es esta la cadena más larga, la que tiene mayor número de carbonos, y a su vez quien tiene el grupo OH. ¿Sí? Entonces, numero la cadena principal teniendo en cuenta el grupo OH por donde esté más cerca el primer carbono y empezaría en este sentido. 1 aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, tendría 6 carbonos en nuestra cadena principal. Luego significa que lo que debo hacer es identificar el radical. ¿Qué radical tengo aquí? Si tengo un CH3, un solo carbono, tendré un metil. ¿Qué hago? Primero, para nombrar, empiezo por los radicales, que en este caso me dice que en el carbono 1, 2, 3, en el carbono número 3 tengo un radical metil. Y de ahí identifico en dónde está el grupo OH y digo, ok, el grupo OH está acá, en el carbono número 2. Nombro la cadena principal, que en este caso tengo 6 carbonos. Y para 6 es hexano, pero como es un alcohol, lo hago terminar en ol. Y estamos bien ahí. ¿Qué pasa con el último? Identifico la cadena principal, que es esta. Luego, numero teniendo en cuenta los alcoholes. Tengo aquí y miren acá tengo otro alcohol. ¿Qué pasa cuando me encuentro con esto? ¿Por dónde empiezo? Por donde esté más cercano un alcohol. Por ejemplo, si tengo este y este. ¿Quién está más cercano al primer alcohol? Al primer carbono. El de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo por este sentido. Y número 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 carbonos. Bien, entonces, ¿qué hago después? Simplemente indico en qué carbonos están los grupos OH y luego nombro la cadena principal. Entonces veamos, ¿en qué carbonos están los grupos OH? En el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces por eso pongo acá 1,3, porque en el 1 está un OH y en el 3 también está otro OH. Nombro la cadena principal y luego pongo di, este de aquí, di, porque tengo 2 OHs, ¿sí? Entonces es por ello que lo pongo este prefijo di, porque tengo 2. Bien, entonces después simplemente lo hago terminar en ol, porque es un alcohol, ¿sí? Y eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, inquietud, pueden hacerlo.